Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, domingo 8 de marzo de 2020. Segundo domingo de Cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don, que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió
y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Aún quedan muchos días de camino hasta la Pascua de Resurrección. Las lecturas que hemos escuchado nos invitan a abandonar la rutina cotidiana del día a día, para adentrarnos en la aventura de buscar a Dios y unirnos a Él. Qué bien estaba Abraham en su país, viviendo tranquilamente entre su gente. ¿Se puede pedir algo más para ser feliz? La respuesta es que sí, porque solo Dios nos da la verdadera y auténtica felicidad, la que se obtiene formando parte de la historia de la salvación. Y eso es algo que Dios nos ofrece a todos: dejar la comodidad de la rutina para vivir el Evangelio, trabajando por el bien común. En efecto, Abraham, que sentía la seguridad de estar en su tierra y ahí tenía todo lo necesario para su bienestar, escuchó la voz de Dios y emprendió el camino para fundar el pueblo de Israel, en el que muchos siglos más tarde nació nuestro Salvador. Así, Abraham se convirtió en un eslabón fundamental para nuestra felicidad y la felicidad de todas las naciones del mundo. Y lo hizo dejando su rutina y poniéndose totalmente en manos de Dios. Y Dios fue fiel a su promesa. Asimismo, en la segunda lectura, hemos escuchado cómo Pablo le pide a Timoteo que se enfrente al duro trabajo de la construcción del reino de Dios en este mundo. Y para ello Timoteo también debe dejar su cómoda vida rutinaria. Pablo le pide que confíe, porque Dios le sostendrá con su gracia. También, en esta lectura, Dios nos pide que nos liberemos de nuestras comodidades para poder dar testimonio del Evangelio. Por difícil que a veces esto nos pueda resultar, sabemos que Dios nos sostiene con su amor todopoderoso, porque como hemos orado en el Salmo 32, Él es nuestro auxilio y escudo. Y todo esto nos conduce hacia el pasaje de la transfiguración que escuchamos en el Evangelio de hoy. La vida de los discípulos era relativamente cómoda mientras seguían a Jesús de pueblo en pueblo, escuchando su palabra. Pero un buen día, Él pidió a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que le acompañaran a orar en la cima de un monte. Todos alguna vez hemos subido a una montaña y sabemos que no es fácil, porque nuestras piernas se cansan rápidamente, comenzamos a sudar y al llegar a la cima, el aire frío azota nuestra cara. Así, los discípulos, fatigados, llegaron a la cumbre y se sentaron junto a Jesús a orar.
mientras contemplaban la belleza del paisaje que se abría ante ellos. Y pronto se dieron cuenta de que el esfuerzo ascético que les había supuesto llegar ahí había merecido la pena. Nos dice el Evangelio de hoy que aquella oración fue tan profunda e intensa que vieron cómo Jesús se mostraba ante ellos con toda su divinidad. ¿Estarían teniendo una alucinación? No, era real, pues vieron cómo las Sagradas Escrituras, representadas por Moisés, la ley, y Elías, los profetas, confirmaban que, en efecto, Jesús es Dios. Aquello sobrepasaba su capacidad intelectual. Estaban confundidos, pero también se sentían muy a gusto estando junto a Jesús. Era tal su consolación interior que deseaban que aquello no acabase nunca. Por eso, Pedro, ingenuamente, se ofreció para construir unas cabañas a Jesús, Moisés y Elías. Pensaba que cuanto más tiempo durase aquella experiencia espiritual, sería mejor. Pero ese no es el fin de la oración. Uno no ora buscando su bienestar interior, sino su conversión. Oramos para que Dios nos transforme interiormente en personas caritativas, que podamos llegar a hacer la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida. Y así fue. Dios Padre se hizo presente ante ellos por medio de una nube, pues sabían que estaba ahí, pero su intelecto no era capaz de percibir ni entender lo que estaba sucediendo, pues Dios es el sumo bien, la suma verdad y la suma belleza, y eso no lo puede captar nuestro cerebro. Por eso, lo que vieron fue una nube, y por medio de ella, Dios les habló confirmando que Jesús es su Hijo, y diciéndoles que es a Él al que deben escuchar y al que deben seguir, incluso cuando, dentro de unas semanas, muera en la cruz. Y una vez que los discípulos captaron este mensaje que les había llegado de lo alto, la nube se disipó y todo volvió a la normalidad. La experiencia mística había terminado. Pero ellos ya no eran los mismos. Y Jesús les dijo que, de momento, no contaran nada. En efecto, sabemos por los autores místicos que una experiencia así de fuerte necesita años para ser comprendida y asimilada. Los discípulos tuvieron que esperar a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para poder comenzar a contar aquello que les sucedió en la cima del monte, cuando subieron a orar con Jesús. Como vemos, en este segundo domingo de Cuaresma, las lecturas nos invitan a dejar la rutina, la comodidad de hacer siempre lo mismo, para aventurarnos a seguir a Jesús y tener una profunda experiencia de Dios que nos transforme. Ciertamente, eso nos va a suponer un esfuerzo, como lo fue para los discípulos subir al monte, pero mereció la pena, vaya que sí. A nosotros, como a ellos, Jesús nos invita a seguir sus pasos para experimentar su divinidad. ¿Y cuándo tendremos esa experiencia? Falta poco. En Semana Santa, cuando vivamos comunitariamente su muerte y su resurrección. Pero para ello, debemos salir ahora de nuestra patria, salir de nuestra rutina, y hemos de animarnos a subir junto a Jesús el monte del Evangelio. Hermanos, en nuestra oración de hoy, escuchemos a Jesús.
Pidámosle que nos oriente, que nos diga qué es lo que espera de nosotros y que a través de la manifestación de su Santo Espíritu en nuestro corazón podamos llegar a ser la voluntad del Padre. Amados hermanos en Cristo, no olviden compartir este y nuestros demás programas del Verbo Encarnado a través de sus redes sociales, con todos sus seres queridos, amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para que se les avise cada vez que subimos un nuevo video a su canal, El Verbo Encarnado. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.